Comentábamos de esos dos relatos que aparecen en esos dos primeros capítulos del Génesis. Y ahora me gustaría comentar un poco en relación a la importancia de entender lo que es la revelación, como nos muestra la Iglesia. De esa manera, lo que también comentaba un poco antes, no tenemos que ver ahí un escrito supuestamente lineal. Nosotros en nuestra mentalidad, en nuestra cultura occidental, digamos que siempre cualquier texto, novela o cualquier historia, pues tenemos pues es una continuidad a nivel espacio-temporal. Sin embargo, lo que encontramos en la Biblia es algo muy diferente. Por un lado, porque tenemos que tener claro que la Biblia no es un libro, es una colección de libros. Esa es la maravilla también de la palabra de Dios, que se nos manifiesta de maneras tan diferentes. Es decir, aquí en la Biblia lo que nos aparece es esa revelación de Dios de una manera tremendamente humana. No es algo técnico que solo puedan entender los más entendidos en la materia, sino que Dios se revela a toda la humanidad. Da igual la edad, el sexo, la situación cultural, social, es para todos. Y de esa manera Dios lo que busca es alcanzar a cualquiera de nosotros, que su palabra pueda llegar a cualquiera de nosotros. De esa forma, lo bonito es eso, que en la Biblia tenemos toda una serie de libros tan diferentes como nos podemos imaginar. Y Nuevo Testamento, por ejemplo, las cartas de San Pablo. Las cartas de San Pablo no tienen absolutamente nada que ver con los evangelios, ni con el Génesis que estamos viendo, ni con los Salmos. Es un estilo literario absolutamente diferente. Y Dios se manifiesta a través de las cartas de San Pablo, igual que se manifiesta a través del Génesis, igual que se manifiesta en los evangelios, en los Salmos o en los libros históricos de la Biblia. La cuestión es entender eso, cómo se lleva a cabo esa revelación. Evidentemente, en el Génesis, en lo que estamos ahora, Dios no está redactando, no es algo que Él vaya redactando como si fuera un dictado, algo mecánicamente al hombre, sino que Dios se manifiesta a través de un autor humano inspirado que no conocemos, igual que conocemos a San Pablo, y sabemos más o menos quién era San Pablo, y a través de él Dios nos está hablando, pero a través de San Pablo, aquí hay un hombre que no conocemos, unos seres humanos que no conocemos, a través de los cuales Dios nos está hablando. Y él lo que hace entonces es hablarnos a nivel totalmente humano, a través de esos seres humanos. Cuando vemos, por ejemplo, los libros proféticos, hay claramente Dios en gran parte de esos textos sí está hablando a través de esos hombres con unas, digamos, unas palabras mucho más directas. Pero aquí, sin embargo, es diferente. Aquí no es un ámbito profético, aquí no estamos hablando de profetismo, sino que estamos hablando de estos hechos que decíamos que son tan trascendentales y que Dios quiere que nosotros lleguemos a captar en cierta medida, pero a través de, bueno, pues unos relatos que son muy humanos. Con lo cual eso es la maravilla, ¿no?, de la palabra de Dios. Teniendo esto claro, vamos a ver entonces un poquito, vamos a continuar con eso que decíamos, de esos dos relatos que nos aparecen, Génesis 1 y Génesis 2. Teniendo claro eso, que son unas maneras como Dios nos trata de hablar, pero a través de también unos seres humanos como lo somos nosotros, ¿no? Pero que en este caso han sido inspirados por Dios. Bien, pues entonces, el texto primero, texto segundo, el capítulo primero y capítulo segundo, vemos esa gran diferencia que hay. Por un lado, aparte de que, como decía, a nivel literario, el primer capítulo es mucho más esquemático, mucho más reglado, y el segundo capítulo, sin embargo, es más costumbrista, es un texto como más popular, algo más cotidiano. Pero luego también lo que vemos es esa gran diferencia, esa imagen tan diferente que vemos de Dios en el primero y en el segundo. En el primer capítulo, en el primer relato, es un Dios totalmente trascendente. Nos está hablando de un Dios que existe desde siempre, que es lo único que existe desde siempre, cómo Él lo va creando absolutamente todo de una manera tan maravillosa. Y sin embargo, luego cuando leamos y cuando entramos en ese segundo relato, es que parece que es otro Dios, porque es un Dios totalmente antropomórfico, es decir, totalmente humano, es muy humano. Él desciende, se pasea por el jardín del Edén, habla con Adán y Eva. Bueno, pues esa es la maravilla también que nos manifiesta Dios, ¿no? Esa, siendo el mismo Dios, podemos ver esa trascendencia tan increíble que aparece en el primer relato y esa cotidianidad y esa
relación tan íntima que tiene ya desde los orígenes. No tenemos que llegar a los evangelios, a la revelación ya en la encarnación y ver que Dios se ha encarnado y que está ahí entre nosotros, sino que ya desde los comienzos, ya en el Génesis, se nos está relatando que Dios tiene esa intimidad tan profunda con el ser humano. Bueno, pues eso también es algo muy bonito y es un punto que yo creo que es importante también para meditar. Yo a lo largo de estas charlas os voy a intentar también, bueno, pues mostrar ciertos puntos que yo creo que son muy importantes o muy interesantes o nos pueden ayudar mucho para profundizar ahí en esa meditación, porque como siempre, lo esencial es, lo que quiero es que lo llevemos a la oración. Bien, pues entonces nos centramos ahora en el primer relato, ¿de acuerdo? En este primer relato hay, digamos que me gustaría destacar tres cosas fundamentales a tener en cuenta. Por un lado, lo que nos muestra de Dios, lo que nos muestra del hombre y lo que nos muestra del mundo. Este primer relato, nos centramos en el primero, en el capítulo primero. Por un lado, nos deja claro lo que ya comentaba antes, que Dios es uno, y esto es una novedad tremendamente rompedora en todo este ámbito. Cuando hay autores que hablan de esas similitudes entre la Biblia y otro tipo de textos de todas esas culturas del entorno, pues como decíamos, hay toda una serie de similitudes de lenguaje, de contexto, de cantidad de cosas. Pero sin embargo, en la Biblia lo que encontramos es esa grandísima novedad. ¿Vale? Por un lado, esto que aparece que Dios es uno, esto es una novedad absoluta dentro de todo ese politeísmo que habría en toda esa área. Bien, y nos deja claro, como decíamos también, que es el único preexistente. En un principio solo existe Dios. Desde siempre solo existe Dios. Y es a partir del momento cuando Él empieza a crear de la nada. Bien, por un lado, esto también es una grandísima novedad porque en los relatos del entorno, los relatos paganos del entorno, politeístas, más bien lo que había era generalmente lo contrario, era una materia preexistente, había de siempre algo y es desde esa materia desde donde empiezan a surgir los dioses y los hombres. Aquí no, Dios ya manifiesta claramente que eso no es así para nada. Y es bonito ver también un detalle, cuando uno lee la Biblia en lengua hebrea, realmente eso ilumina también mucho, porque te da una serie de luces que de otra manera, pues cualquier traducción evidentemente no lo puede mostrar. Aquí en concreto, cuando aparece continuamente en este primer capítulo, y Dios creó, y Dios creó, y Dios creó, ese crear, ese verbo, que en castellano tenemos el verbo crear, en hebreo aparece bará. Y es bonito porque bará en hebreo es un verbo que solo se puede utilizar con Dios. El único sujeto de esa creación, el único que lleva a cabo ese bará, es Dios. Solo en hebreo se puede utilizar el verbo bará para Dios. El hombre puede crear cosas, más bien fabricar, lo que sea, pero ese verbo se utiliza solo para Dios. Y es bonito porque vemos claramente cómo esa lengua hebrea, era la lengua sagrada, y todos los textos en un principio tenían que estar escritos en hebreo porque era la lengua sagrada, precisamente es lo bonito, que es una lengua absolutamente religiosa hasta ese punto, ¿no? Que tiene unas connotaciones religiosas vinculadas con Dios que lógicamente no tenemos pues ni en el castellano ni en ninguna lengua moderna que tenemos hoy en día, con lo cual es bonito encontrarse estos detalles de cómo este pueblo estaba tan centralizado en su relación con Dios hasta el punto de que condicionaba totalmente su lengua. Bueno, pues como decimos, Dios crea. Este conocimiento que nosotros tenemos de que Dios crea de la nada no aparece, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, no aparece en el Génesis. Aquí no nos dice, Dios no nos está diciendo en el Génesis que Él lo creó todo de la nada, ¿vale? Pero eso sí nos aparecerá luego y lo tenemos claro por Macabeos. Os leo concretamente, es en 2 Macabeos, en el segundo libro de Macabeos, capítulo 7, versículo 28, se nos dice: Te ruego, hijo mío, es ese momento cuando esa madre que va a ser pues, martirizada con sus hijos, le dice a uno de ellos: Te ruego, hijo mío, que mires el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos, y sepas que a partir de la nada lo hizo Dios. Bueno, pues es ahí cuando se nos habla claramente en la palabra de Dios de que Dios lo hizo todo de la nada. Bien, bueno, pues esto en lo fundamental en relación a Dios, por destacar, ¿no? En relación al hombre, fundamental en este pasaje, en este primer relato, se nos deja claro algo fundamental, que que el hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Fundamental, esa dignidad que tiene el hombre que no tiene ninguna otra criatura, no tiene absolutamente nada de todo lo creado. Solo el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso
también es un tema a meditar, la dignidad que tenemos cualquiera de nosotros, porque hemos sido todos creados a imagen y semejanza de Dios. Y también que nosotros somos superiores a toda la creación. Y esto también es muy rompedor. Por un lado, esa imagen y semejanza de Dios, pero también esa superioridad a toda la creación, porque recordamos cómo en los pueblos politeístas de la zona y muchas religiosidades, ellos siempre tendían a ver, sobre todo, cosas tan impresionantes como puede ser el sol, como pueden ser las estrellas. Nos centramos sobre todo, por ejemplo, en el sol, o montañas, o cantidad de elementos de la naturaleza, y ellos lo veían como divinidades, lo veían como algo muy superior al hombre, y sobre todo esa identificación muy a menudo del sol con la gran divinidad. Y sin embargo, aquí Dios nos está diciendo ya muy claramente que nada de eso. O sea, que cualquiera de nosotros tenemos mucha más dignidad que el sol, que cualquiera de las estrellas, que toda la creación junta. Todo el universo junto no tiene más dignidad que la que tiene cualquiera de nosotros. Y esto también es algo absolutamente rompedor. Es algo que no tenía nada que ver con lo que ellos experimentaban, estos pueblos, sean babilonios, cananeos, egipcios, etcétera, etcétera, lo que ellos, digamos, vivían en sus concepciones religiosas, ¿vale? Esa dignidad que Dios nos muestra que tenemos, eso es totalmente novedoso. Y luego, otra cuestión fundamental es en relación al mundo. El mundo, Dios deja claro continuamente, cada día y en cada cosa que va creando, que todo es bueno, es la bondad de todas las cosas. Todo lo que Dios crea es bueno. Igualmente, en otras religiosidades había ahí, estaba el bien, estaba el mal, como, bueno, pues como un equilibrio que tiene que ver entre el bien y el mal. No, no es un equilibrio entre el bien y el mal. Dios es el sumo bien y evidentemente son las 12, toca la campana. Dios es el sumo bien y todo, absolutamente todo lo que Dios ha creado es bueno, no ha creado nada malo, no ha dejado nada malo. El mal es simplemente ausencia de bien. El mal es simplemente el hecho de que Dios no pueda estar ahí. Es decir, por ejemplo, yo el mal que yo pueda tener en mí es porque yo rechazo a Dios y al final en ese vacío de Dios que yo me creo, ahí surge ese mal. Es un poco la imagen y por eso también vemos claramente, y es muy bonito, cómo lo primero que Dios crea es la luz y separa la luz de la tiniebla, porque en el fondo realmente es esa identificación entre el bien con la luz. La luz existe, es algo real. La oscuridad no, la oscuridad es simplemente ausencia de luz. La oscuridad no es nada, es ausencia de luz. Bueno, pues igualmente es el bien y el mal. El bien es el bien, pero el mal no es nada, es simplemente ausencia de bien. Bien, pues es lo que deja claro también en relación al mundo y a la creación. Y luego también es muy importante lo que deja claro aparte, que todo ha sido creado para el servicio del hombre. Todo está a disposición del hombre. Ahí es esa, sigue insistiendo en esa gran dignidad que tenemos, pero también evidentemente en esa gran responsabilidad que tenemos, porque Dios ha hecho esa creación para nuestro servicio. Bueno, pues esto yo creo que son detalles que son muy a tener en cuenta para nuestra meditación personal, así que aquí os lo dejo en relación a este primer capítulo, a este primer relato del Génesis, porque aquí hay mucha materia para poder meditar un poquito. ¿De acuerdo?